Y atento, nuestro compañero y amigo Gastoncito Apelo, por ejemplo, por el tema que se va a hablar ahora. Atento los muchachos ahí que se ubican cerca de la Horquilla, en la 4, en Autónomo de Buenos Aires, cuando hay eventos automovilísticos, donde participa la marca del Óvalo, porque está relacionado con eso lo que nos va a contar hoy Gustavo Feder. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, no me equivoco. Va No por te ahí. equivocas, venís bien rumbeado. Vamos Sí. por el lado del Óvalo. Así es, porque la propuesta para hoy es contar cómo fue la llegada de Ford a la Argentina y sus primeros años de actividad en el país, ¿no? Es el tema que nos convoca. Ford es la empresa que tiene más tiempo de presencia institucional en nuestro país. La gestación o la creación de la filial directa de esta marca en nuestro país ocurrió exactamente un día que es un día raro para crear una empresa o un emprendimiento. Creo que por ahí es una especie de acto de fe, porque Ford Motor Argentina se creó un 31 de diciembre. Mira vos. De 1913. ¿No? ¿Viste? Cuando uno empieza a planificar lo que va a hacer el año siguiente. Claro. Bueno, Ford dijo, vamos a crear la filial en Argentina para en 1914 arrancar a pleno, ¿no? Y qué mejor que crearla. Hay algún directivo que dijo, quiero que sea hoy. Y claro, listo, bueno. a laburar. Seguramente ha sido el amigo Henry Ford que... Qué molesto. Que lo nombra un tal Houston Hampton como el primer presidente de Ford en Argentina. Ahora ¿Es la primera fábrica que sale de Estados Unidos? No como fábrica en sí, sino que es una filial directa, ¿sí? Es decir, en ese momento las marcas que se comercializaban en Argentina se vendían a través de algún representante o algún importador que lo traía, pero no era la marca que directamente venía y se instalaba, ¿no? Esto es lo que es importante mencionar, porque de algún modo Ford es pionera en nuestro país en este tipo de representación, o sea, claro, vinieron directamente. Ahora, llegaron porque previo a eso hubo algunos importadores particulares que desde 1906 traían algunos modelos de la marca, y bueno, y la buena demanda que tuvieron los distintos Ford desde el modelo K en adelante hasta llegar al popular T, hizo que Henry Ford dijera, bueno, me parece que están pasando cosas interesantes allá en el sur del continente y controlemos el negocio nosotros, ¿no? Que no lo tenga un representante local. Y así fue que se tomó esta decisión estratégica que puso primera en la historia de Ford en el país a nivel empresas, ¿no? Y es importante tener en cuenta que la filial de nuestro país fue de las primeras que tuvo la marca a nivel global. Ford Motor Company se crea en 1903, o sea que apenas 10 años más tarde se crea la filial argentina, y después de Ford Motor Company tenemos una filial en Canadá, que había que cruzar el lago Michigan y ya estaban, no era tan difícil para Ford crear esa filial, pero después crean otras en Francia y en Inglaterra, y después Argentina. O sea que Argentina es la primera en Latinoamérica, ¿no? La primera filial que tiene oficial la marca en esta región, marcando un poco la visión que ellos tenían acerca de la posibilidad de expansión del mercado argentino. Y llegan fuerte con el Forte. Y el Forte, que justamente acá hay una coincidencia interesante desde el punto de vista histórico, porque en 1913 Ford empieza a fabricar el Forte con el sistema mecanizado, ¿no? O sea, el Forte arrancó en 1908, pero a partir de 1913 empieza a producirse en volúmenes muy elevados, con lo cual se baja el costo y se populariza de una manera impresionante. O sea que el Forte negro, porque el tema de la industrialización obligó un poco a monopolizar este color, y entonces en 1914 empieza a comercializarse. Se vendieron apenas 222 Forte en todo 1914. Ajá. Había 10 meses de espera si vos te querías comprar. O sea, tenías que tener paciencia, ¿no? Tenías que tener un caballo para estirar. Y mientras tanto, Un caballo, te un arreglabas. sulky, un buen sulky, aguantá que te llegue el Forte. Claro, te arreglabas con lo que podía, ¿no? Así que bueno, estos fueron los comienzos, y cabe mencionar que fue verdaderamente impactante la respuesta del público argentino, porque poco tiempo después, para 1916, ya se comercializaban 3.500 Ford, ¿sí? Que era una cifra muy alta para lo que era el mercado argentino de la época. El primer local de Ford Motor Argentina estaba instalado en la calle Lavalle, al 1700.
Esto es Lavalle y Callao aproximadamente, Ajá. para que nos ubiquemos entre Callao y Rodríguez Peña, un pequeño A local. la vuelta del viejo carburando. Por ahí cerca. Claro. Sí. Tenía un cartel que decía Ford. Nosotros estábamos en Cangallo. Sí. Perón Y y a dos Paraná. cuadras, claro, Perón y Cangallo Paraná. y Paraná. Ahí al toque. Bueno, Ahí dije al toque. Cangallo porque era en esa Sí, época, sí, era sí. Cangallo. Sí, Claro, sí, claro. verdad. Era Perón y Hace Paraná. muchos años. Claro. Era Cangallo. 15-15. Cangallo 15-15. Perón 15-15. Bueno, ahí nomás, exacto. Esto era 1700. O sea que a pocas cuadras. Pero el éxito que tuvo la empresa, por la demanda que hubo, generó respuestas como, por ejemplo, crear talleres especiales para mantenimiento de unidades, para la construcción de carrocerías para camiones. Y en un momento se decidió empezar a montar, con algunos, por supuesto, con mayoría de componentes que se traía de afuera, un poco para abaratar costos y tener una mayor respuesta a la demanda del público que sigue creciendo a lo largo de, yo te diría, la década del 10, ¿no? Sí. Donde la empresa se instala y logra imponerse rápidamente como la principal marca de la Argentina. Sí, en el 17 casi duplican otra vez la... Las cifras son impresionantes, Impresionante. porque de 3.500 pasó después a 7.000. Pensemos que ya había empezado la Primera Guerra Mundial, que había complicaciones para el abastecimiento de las partes, y así toda la demanda sigue siendo alta, a punto tal que Ford tenía un barco propio, que le había comprado a la Marina norteamericana, se llamaba el East Indian, especialmente para traer los vehículos a la región, ¿no? Con una capacidad, acá lo estamos viendo, entraban 6.000 autos en ese barco, bárbaro. ¿no? Aproximadamente. Qué bueno laburar de ballet parking del barco. Ah, lindo laburo. 6.000 autos, andá 6.000, bajando. bueno. No, aparte ¿Y tarda cuánto? asegurarlos bien. Los Un mes autos. bajando autos. ¿No viste cuando subís Claro. al buquebús o al que va para allá y vas en la bodega con el auto? Claro. Te lo hacen dejar pegadito, Sí. pegadito, que no te pueden ni bajar. Sí, bueno, en la terminal de Zárate una vez estaba mirando cómo bajan y los estacionan en el parque. Hay tipos que todo el tiempo están o subiendo Sí. o bajando, según importes o exportes, ¿no? Qué bárbaro. Es impresionante. Pero bueno, esto que estábamos viendo recién de este barco tan voluminoso nos da idea de la magnitud que tuvo la demanda de Ford en Argentina en aquellos años, que permitía entonces transportar esa cantidad de vehículos para la región. ¿La chimenea me parece a mí o tiene el logo de Ford en la Sí, punta? sí, exactamente. Mirá vos. Porque se lo compra es decir, en vez de derivar en una empresa de logística que te transporte, era un barco propio. Propio. Y tenía dos más, aparte de muy, muy similares. Qué bárbaro. Estoy viendo que los talleres estaban todos cerca de acá. Estaban todos muy cerca. Había un taller en Tacuaría 1200, por ejemplo. Claro. Y nosotros estamos en 900, 1900. Los primeros talleres, ¿a dónde estaba? Por acá. Paseo Colón al 400 y Herrera al 800. Herrera que está del otro En lado de la Barracas. autopista, acá. Claro. Eso tiene, Claro, todo cerca de acá. una lógica, y lo vamos a ver después El con puerto. el tema de exactamente. ¿Por qué? Porque como estos vehículos eran importados, la logística se trataba de optimizar al máximo. Entonces tenías el puerto acá cerca, llegaban las partes y entonces pues tenías una distribución más simplificada. Y esto va a impactar después. En 1920 se venden 13.000 autos. O sea, de 7.000 que hablábamos recién a 13.000. Digamos, las cifras impactan cuando uno ve en qué tan poco lapso de tiempo ocurre. ¿Sí? ¿Hasta ahí qué eran los vehículos que llegaban acá importados principalmente? ¿Eran más europeos que americanos? Te diría que hasta antes de la Primera Guerra Mundial la mayoría de las marcas eran europeas. Pero cuando Ford impone el sistema de producción mecanizada, con lo cual permite abaratar el costo de una manera impresionante, terminan imponiéndose, ¿no? Primero Ford y después el resto de las marcas de origen norteamericano, que son las primeras en incorporar esta tecnología aplicada a la producción, ¿no? Ahora se me pasó en el chat, ¿no? Porque fue al principio cuando pusimos el video de Franco Vivian y los chicos allá en Londres manejando de la derecha. Uno dijo hasta 1945 se manejaba de la derecha acá. Exactamente, hasta el 10 de junio que cambió pero justamente por... ¿Cómo es eso, el 10 de junio? Esto lo hemos hablado en alguna Imagínate oportunidad. el despelote ese día. Claro. ¿no? No sabes para dónde salir. 10 de junio a las 6 de la mañana, era un domingo ¿Del 45? del 45. Se buscó justamente... Justo antes que mi viejo nació en abril. Después, apenas Bueno, nació mi viejo. Fíjate que se buscó un Abril, día julio. donde se supone, un día y un horario donde el tráfico es menor, ¿no?
También pensemos, había terminado la guerra hacía poquito y el parque automotor argentino se había reducido como consecuencia de la guerra. Pero bueno, fue toda una campaña bastante interesante. Pero tiene que ver con que los autos mayormente en esa época venían de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos hacía rato que había adaptado la circulación por la derecha y el volante a la izquierda. Entonces Argentina estaba fuera de esa situación, ¿no? Volviendo entonces a Ford. Perdón que te saqué, pero... No, está bueno, todo forma tiene parte que de ver con esto. todo, Sí, ¿no? sí. Estas 13.000 unidades que se comercializan en el año 20 impactan obviamente en la casa matriz, que dicen, bueno, tenemos que hacer algo más. Y entonces construyen una planta de montaje, que es la planta de La Boca, ¿no? La calle acá la estamos viendo, fíjate, ahí se ve el río, es decir, también... ¿Esa cuál es? ¿La de qué calle? Bueno, lo que está ahí a la izquierda, que ahí no hay nada, hoy pasa la autopista Buenos Aires-La Plata. Mirá vos. Y el Buquebús debe ser la terminal ahí de Buquebús, por ahí cerquita, no, debe estar la... Buquebús ahora lo llevaron La más a usina- zona la norte, usina la del usina arte. del arte. Por ahí. Exactamente, Claro, exactamente, claro. a un par Está de a la altura de cuadras. Avenida Córdoba. La entrada a la planta de Ford es la calle Villafañe 40. O sea, era Villafañe, Gaboto, Pedro de Mendoza, Aristóbulo del Valle. Era una manzana Rebostero. exactamente. La planta o el edificio, actualmente, la parte arquitectónica está tal cual como la ves ahí. Ahora tiene una empresa que instala tubos y Mirá demás, vos, ¿no? Tenemos que ir. Pero es realmente, y si ves el ¿Tendrán estilo... algo? ¿Conservarán algo de Yo la estuve, época? mira, dentro yo estuve hace unos años y pude entrar y era impresionante. La estructura está tal cual, los pisos de madera están tal cual, o sea que realmente impacta como es una especie de museo que han mantenido Claro. la estructura, la fachada. ¿No hacen y gran eventos parte- ahí, no? ¿Dónde está la arenera no? Por ahí. Es cerca de esa zona. Tengo entendido que no, pero yo fui hace 10 años. Por ahí la empresa le encontró alguna beta. Claro, puede ser. Pero podrían hacerlo perfectamente. Anda a pasear por ahí, porque Leo, que te encanta la zona y todo. Villafaña 40. No estamos tan lejos de... No estamos lejos. o sea que podríamos hacer una escapadita, ¿no? Bueno, esta planta... Y mira, la torre dice Ford, así que claro. no quedó, ¿habrá quedado eso? La torre está igual. Ahora está el nombre de la empresa, que es esta que desde la autopista lo ves. Desde la autopista ves la torre y ves el nombre de la empresa actual que ocupa el edificio. Ford lo tuvo hasta el año 73, la planta de la Boca, ¿no? Bueno, la planta se inaugura en el año 22 y va a tener una capacidad de montaje, una planta de montaje, no de fabricación. Venían los componentes desarmados, acá se los armaba y podían producir, o armar, mejor dicho, hasta 25.000 por año. O sea, una cifra realmente importantísima para lo que Da es la referencia población. a lo que, por ejemplo, hoy fabrica Toyota para tener una relación de Hilux, por Y ejemplo. Toyota hoy está en 180.000, 185.000 por año, la capacidad que tiene. Es un montón. Y en aquel producción. momento, esa producción, esos 25.000, ¿a quién abastecían? Al mercado interno. ¿Solo Al esta mercado zona? interno. Espectacular. Claro, porque con estos barcos que recién veíamos, Ford abastecía al resto de la región. Después Brasil también va a tener su planta de montaje y se hacía la distribución a los países vecinos, ¿no? También. ¿Qué Pero venía acá, ponele de afuera? Caja, Todo, todo y todo. acá se ensamblaba. Acá se ensamblaba acá estamos viendo, mira, esa es la unidad 100.000, que se entrega en 1925. O sea, la unidad 100.000 montada en La Boca. Ahí justamente Qué va. ahí lo podés ver. Mirá, ¿cómo te ves, un Maxi, arriba Forte, de eso, obviamente. ¿Sabes lo que y la armado marca- en Argentina, Armado en ¿no? Argentina. Imagínate para estos días. Claro. Con el frío. Y Bueno, este era complicado. Quedás congelado, vas así Y sentado. bueno, en esa época había que ser guapo, ¿no? El Made in Argentina es armado en Argentina. Armado, Claro. armado porque, respondiendo a lo que No me es hecho. por lo que me consultabas recién, los componentes venían mayormente de Estados Unidos. Acá había una industria local que proveía capotas, tapizados, vidrios planos, Sí. espejos. Después se radican algunas empresas de neumáticos, pero en porcentaje altísimo eran componentes que venían de afuera, ¿no? Bueno, esto le permitió a Ford tener prácticamente... Claro, ahí Eso es hoy. Eso es hoy. Grande, Eso es hoy. Gaspi. Muy bien, Iván. eso es hoy. Ahí tenés Bien. la calle Wenceslao Villafañe, a la derecha, donde estaba al 40, ahí tenías la entrada principal. Pero fíjate que conserva la torre que recién veíamos. Entra, Gaspi. Está tal cual.
Sí, fíjate. Qué guay. La arquitectura quedó tal cual, así que es como para bárbaro. los fanáticos de la marca Camina por les Wenceslao. interesa. A ver, Gaspi, Actúa vamos por Wenceslao un rato. Wenceslao, Gaboto, Pedro de Mendoza. Steve View. Está pidiendo mucho, A ¿no? mí me vuelve loco todo eso. Sí, Sí. es lindo, es lindo. Sí. Qué loco, qué lindo que se mantenga. Eso tiene que ser patrimonio cultural. Sería genial, a ver, fantaseando un poco que algún día Ford de acá Claro. lo recompre Museo. y armen un museo. Y sí, Claro, sí, tal sería cual. genial que Sí, porque pongan, todavía no se sé, mantiene. Es Es decir, buenísimo. lo pueden aprovechar al máximo porque se mantiene gran parte del Vos montás ahí del lo que era la edificio. fábrica antes y la verdad que es espectacular porque es el que revolucionó la industria automotriz. Tírale la idea. Si vos Ya se la armás un estamos museo de tirando. Ford, la rompen. Ya se la estamos tirando. Si algún directivo de Ford que nos está viendo. Pero y la rompen si escuchando, hacen un museo. pero no tengas porque duda. Ford es Ford. No tengas duda. no Imagínate tengas un museo duda. ahí con los modelos, Aparte con- es el mejor lugar como para poder hacerlo. Es donde comenzó su historia industrial también, ¿no? Porque más adelante, esto hablaremos en otra oportunidad, la década del 50, cuando Ford empieza a producir, también arrancan en La Boca mientras van construyendo la fábrica que hoy tiene en General Pacheco, ¿no? Así que bueno... César Manuel Román Yáñez dice: en 1920, luego de Estados Unidos, la Argentina era el país que más autos tenía. Bueno, yo tengo otros datos, pero de cualquier manera, a medida de la década del 20, Argentina era el séptimo mercado a nivel mundial. O sea, no creo que haya sido el segundo, pero estábamos en el top 10 Vanguardia. tranquilamente. Vanguardia. Sí. La demanda de autos era muy alta, ¿no? Esto un poco explica el porqué. Mira, Archie. Ahí está Archie, mirá, que fue Archie visitante. en la Con su puerta, foco. fue- Ahí tenés Villa Fania 40. Exactamente. Exactamente. Saliendo el focus de Archie de la No, fábrica. fíjate todo. Es buenísimo. Vos fíjate lo que generan estas imágenes y estas historias, ¿no? Pero me ha pasado en los cursos que doy en el museo que cuando hablo de Ford y de General Motors, que estaba cerca, también estaba en Barracas, otro día hablaremos de General Motors. Muchos van a ver cómo está hoy, ¿viste? Que es siempre una Sí, tentación, claro. ver qué hay ahora, qué pasa. Sí. ¿Viste? Y la fantasía de que todavía queden restos de algún Forte armado en este establecimiento. Ahora, ¿no? con Che, tantos acá- que se hicieron, hay varios Forte, porque los hemos visto. Hay en muchos un- Forte, exactamente. Pero debería haber mucho más de lo que vemos, ¿no? Porque la verdad que Sí, fue el una Forte, cifra muy importante. Y después, a partir del año 29, el año 30 y... Sí, el 29. Después del Forá, ¿no? Empieza a armarse el Forá también acá, Sí. acá en Argentina, bajo la misma modalidad, ¿no? Mucho en el campo. Con componentes que venían de afuera. Ahí se armó el Forá. Después se armaron los Ford V8 a partir del año 34. Y acá va a arrancar, y lo estamos viendo, un vínculo muy fuerte con el automovilismo, ¿no? Porque pensemos que el turismo carretera arranca en el 37 y los primeros campeones son justamente compitiendo con esta marca, ¿no? Estamos hablando de Lovalvo, de Risati, con los Ford Motor V8, que el V8 es toda una revolución, no por la configuración V8 en sí, sino por haber logrado hacer un motor de esta tecnología popular, es decir, accesible. Claro. Porque antes el motor V8 estaba reservado a los autos de alta gama, ¿no? Entonces lo que hace Ford en su rivalidad con General Motors, que había apostado el 6 en línea, por eso Ford dijo, bueno, yo te redoblo la apuesta y te hago un V8 accesible, ¿no? Entonces, bueno, eso... Bueno, y el vínculo con el automovilismo, habrá que algunos que escuchen hoy, ¿no? Está la posibilidad ahí con el TC2000, con los SUV. A ver si se prende, ¿no? Ya que estamos hablando de volver a otros momentos, ¿por qué no volver también a eso? ¿No? Aprovechando la situación y la época de oro en el Exacto. automovilismo. Exacto. Así que esta experiencia, lo que llamamos los primeros años, nos vamos a extender hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque, digamos, a partir de 1942, cuando Estados Unidos entra en la guerra, se corta de manera brutal la provisión de partes y entonces la planta de La Boca se ve obligada a cesar la producción, ¿no? Pero bueno, para no cerrar del todo y no despedir a todo el personal, se reconvirtió un poco la producción, fabricaron baterías, fabricaron silenciadores, lograron que algunos proveedores particulares hicieran partes, repuestos, como para mantener de algún modo el parque automotor y el empleo, y sobre todo los usuarios de Ford que pudieran tener mantenimiento dentro de las posibilidades de sus unidades. Ahí estamos pasando. Ahí se va la autopista, ¿no? Ahí está la autopista que ¿Golpeamos recién la puerta? hacíamos mención, a ver si sale un Forte, un Forá, un V8.
Bueno, los primeros Falcon también se armaron ahí, o sea que es una planta, y las primeras Ford F100, ¿no? Con muchísima historia en nuestro país, ¿no? Bueno, buenísimo. No sé si te quedó algo más por decir, pero bueno, súper interesante esto, ¿no? No, digamos, acá hacemos después va a venir el puente hasta lo que será a partir de la década del 60 la producción en gran serie, que como decía recién, arranca en La Boca y después se va a trasladar a Pacheco. O sea que bueno, estos serían si querés, los primeros 40 años, ¿no?, de presencia, Sí, señor. comercial y semi-industrial, ¿no? Porque esto no es una industria sino de 100%, sino que es un montaje.